Bueno, entonces, como les mencionaba, nosotros este proyecto es una iniciativa para la gobernación. En esta fase del estudio de impacto ambiental contamos con el acompañamiento de la firma Acuaterra, que es una empresa consultora, la empresa consultora de asociados SAS, una empresa con experiencia en este tipo de proyectos a nivel de estudios de IA, sustracción, temas de DA, que fue, digamos, el proceso que ya sufrimos con Cornare. Entonces, digamos, contamos con el apoyo de Acuaterra. Entonces, básicamente la agenda de lo que les vamos a presentar hoy es un objetivo de la reunión, definirles qué es el proyecto de SEO, la parte de localización y descripción, de manera, digamos, muy general, la cronología en cuanto a antecedentes. Vamos a enfocarnos en los antecedentes del proyecto, más los antecedentes en los aspectos ambientales, el contenido puntual ya de la parte del estudio de impacto ambiental, y vamos a dejar para el final la parte de inquietudes y preguntas que puedan surgir de esta presentación. Entonces, básicamente, dentro del objetivo de la reunión, que es el estudio de impacto ambiental, pues es un instrumento básico de soporte normativo y el proyecto de iniciativa privada de SEO requiere en su proceso ya de legalización y formalización del proyecto. Obviamente, el resultado de este estudio de impacto ambiental es la generación de la licencia ambiental para el proyecto. Esta socialización de inicio, como ya vamos a ver, dentro de ella debemos hacer 3 socializaciones. Una de inicio, que es esta, donde vamos a presentar la parte conceptual del proyecto, después vienen los talleres, que es la interacción con la comunidad, digamos, con los municipios, los entes del Estado, en el avance, las inquietudes, presentar un poco más de detalle del proyecto, y la última, que será la fase, digamos, de presentación del estudio de impacto ambiental. Aquí ya ahorita con detalle lo va a mostrar Sebastián. Estamos en esta primera socialización de agosto de 2018. ¿Qué es el proyecto de iniciativa privada Doble Calzada Oriente? Básicamente, nosotros presentamos este proyecto dentro de la modalidad de APPs. Es en un sistema, aquí ya el ingeniero, ¿sí? Que básicamente la APP pues, es una forma de colaboración entre el sector público y el privado, donde nosotros como privados, aquí digamos hoy, y haciendo una aclaración importante, nos encontramos en la sede de Vimed. Vimed es una concesionaria vial que tiene ya algo más de 20 años acá en el Oriente, donde participan 6 socios, con concreto, Mario Huertas, Protopal, Pavimental, Castro Cherasi y Equipos Universal. DSO es un proyecto de 3 socios de ellos, para hacer de pronto esa aclaración que nos parece importante. DSO, los socios que conforman esta sociedad son con concreto, Castro Cherasi y Protopal, que son las firmas originadoras de este proyecto de SEO. Entonces, como les comentaba, básicamente el marco legal para nosotros, la ley 1508, que es la que reglamenta esta estructura de APPs. Este pues obviamente es un negocio a riesgo, donde pues se hacen una serie de estudios, hay una serie de etapas de factibilidad, después la parte de contratación, construcción y operación y mantenimiento, donde lo que se propone básicamente sobre esa propuesta que se hace del estado de iniciativa privada es generar pues el bienestar a través de un proyecto que digamos tiene dentro de esas fases unas duraciones. Construcción, nosotros tenemos una fase de factibilidad de 1 año, factibilidad de otro año que ya pasamos, que es la que estamos sufriendo ahora. Construcción la tenemos después de una etapa de 3 años, para después tener una fase de operación y mantenimiento de 26. De pronto aquí ya les presento al ingeniero Germán, que es el director del proyecto. Como les comentaba, pues, la iniciativa que nosotros tenemos es una iniciativa netamente privada, no requiere recursos públicos, porque existen otras tipologías que es con aportes del Estado y otras que son por licitación estatal. Nosotros somos una iniciativa privada sin recursos públicos, sin procesos de valorización, donde los ingresos del proyecto se obtendrán a través de un peaje que se establecerá para el proyecto. El concedente con que nosotros interactuamos en este proyecto a nivel del Estado es directamente con la Gobernación de Antioquia, que nosotros en el año 2016 le presentamos la iniciativa. Nuestra interacción es directa con ellos. Las metodologías, normatividad que se surten para cubrir todos los procesos y pasos fueron tomados de la ley 1508, que digamos que es la que regula el año para sus proyectos 4G. Entonces nosotros cubrimos toda esta normatividad con la Gobernación como concedente, y es la línea de ruta que nosotros vamos a tener para el proyecto.
En cuanto a qué dicen los planes de desarrollo, nosotros, pues ustedes que tienen la interacción sobre el Valle de San Nicolás en los municipios de Envigado, Retiro y Río Negro, conocen las condiciones de movilidad que hoy se presentan en el Valle de San Nicolás. El proyecto básicamente está articulado, nosotros, la parte inicial y conceptual del proyecto, pues partió de los planes de desarrollo y de ordenamiento que se tenían normativos al año 2016 y se han venido ajustando y acomodando los planes de ordenamiento de cada uno de los municipios que cada uno iba aprobando, digamos, durante este año. Lo que se busca, como les decía, es una mejora en la infraestructura del Valle de San Nicolás, donde las condiciones de movilidad de las vías están muy restringidas. Podríamos llamar que de cierta manera a nivel caótico en algunas horas pico, fines de semana. Entonces lo que busca el proyecto es mejorar esas condiciones de movilidad con una infraestructura completamente nueva sobre un corredor que hoy no tiene infraestructura de vía. Acá de pronto para destacar algunos datos importantes. Si se conecta entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, hoy tenemos alrededor de 4 vías que comunican estos dos valles. Hablamos de la autopista Medellín-Bogotá, la vía por Santa Elena, la vía Las Palmas que llega a Sancho Paisa y la vía que viene por el Escobar. Para tener un número de referencia, hoy en nuestros estudios de tránsito tenemos que circulan alrededor de 60, ya este año circulan alrededor de 67.000 vehículos diarios entre los dos valles. Si uno hiciera un ejercicio muy simple de poner 2 personas por vehículo, serían alrededor de 120.000 personas que están circulando diariamente entre los dos valles, en una distancia que, como ustedes la pueden ver en la imagen, pues no llegan a ser más de 30-40 kilómetros, que es, digamos, ya eso determina un nivel de congestión importante a nivel de conectividad para las vías que hoy se tienen. El otro dato importante es el crecimiento a nivel de tráfico que presentan estas vías. Los estudios, nosotros pues obviamente fundamentados en un registro importante que tenemos de los estudios de tránsito, se ha determinado que por lo menos en los últimos 5 años el crecimiento promedio ha sido del 7% anual. Ha habido picos también del 9%. En promedio del 7% ya indican que estas vías pues tienen un desarrollo y sus proyecciones van a ser muy amplias en cuanto al tema del crecimiento de los automóviles y esa conectividad terrestre que hoy tenemos. La localización general del proyecto. Sobre esta imagen podemos identificar las vías que les mencionaba: la autopista Medellín-Bogotá, que nace en Acevedo y continúa después de Marinilla-Santuario por la ruta 6004, 6005 hacia Caño Alegre. Tenemos la vía que viene por Las Palmas, la que les mencionaba, que llega hasta el sector de Sancho Paisa y ya se bifurca en la variante Las Palmas y la vía que tiene de Vimed por el embalse de la Fe. La otra vía que viene de Envigado, que llega por el Escobero hasta el peaje del Escobero cerca al Vermo, y la otra vía que es la vía de Santa Elena, que digamos que es una vía cuya condición de tráfico, digamos, es mínima y las condiciones geométricas son bastante restrictivas para manejar el tráfico. Las 2 vías principales de conectividad, la autopista, la vía de Las Palmas, que llega hasta Sancho Paisa y se bifurca. El túnel de Oriente, pues como ustedes lo conocen, es un proyecto que estaba para empezar este año. Ya entendemos, y lo último que se ha informado a la gobernación es que parece que llega como a iniciarse en operación alrededor del primer semestre, finales del primer semestre del próximo año, que es, digamos, el único proyecto nuevo que se vincularía a la red de vías que ya comunican el valle hacia abajo. Nuestro proyecto de SEO, ¿cuál es su localización? Arranca en el sector del peaje de Palmas y llega hasta el sector del Tablazo para ubicarlos acá, como ven, el aeropuerto José María Córdoba, cerca al sector, llegamos a la vereda del Tablazo, a la intersección del Tablazo hacia la vía del Porvenir en Río Negro. Nuestro proyecto, a diferencia de las vías que hoy existen, es un proyecto en doble calzada. Hoy las vías que existen son de calzada sencilla, salvo la autopista Medellín-Bogotá. Nos referimos a la vía La Variante, la vía Santa Elena, la vía del Escobero y la vía de Vimed. Nuestro proyecto es una vía completa en doble calzada. Su longitud es una, como lo veían ahorita en el video, una vía doble calzada de 13.8 kilómetros con especificaciones de diseño de 80 kilómetros por hora. Es decir, que ya modificamos la condición que hoy tienen las vías existentes, dependientes de casi del 10 al 12, a unas condiciones dependientes longitudinales entre el 6 y el 8%. Los radios de giro, hoy las vías como ustedes las conocen, son alrededor de 50, 60, 70 metros de radio de giro. Esto tendrá radios de giro de más de 200 metros de longitud. 235, perdón, y la longitud, y las condiciones ya de tener una doble calzada pues favorecen mucho
las restricciones que tiene la movilidad. Las jurisdicciones que tiene el proyecto, nosotros tenemos 3 municipios: Envigado, donde tenemos de los 13.8 kilómetros alrededor de 1.9. Después seguimos con la zona del Retiro, donde tenemos más o menos alrededor de 6 kilómetros de longitud, y posteriormente tenemos el municipio de Río Negro, donde tenemos los otros 6 kilómetros de longitud. Aquí aparecen, si me puedes volver 2 diapositivas como para irlos ilustrando. Dentro del proyecto tenemos alrededor de una intervención en predios privados de más o menos 105 predios privados ya hoy plenamente identificados. Por jurisdicción, de esos 104 predios, tenemos 104, tenemos que en el municipio de Envigado tenemos intervención en 16 predios privados. Continuamos así. En Río Negro tendríamos 18, en el Retiro 18, y en Río Negro teníamos alrededor de 70 para los 104 predios. El alineamiento que nosotros estamos trabajando hoy, ya lo vamos a ver ahorita en el tema ambiental. Nosotros ya surtimos varios pasos a nivel ambiental. Se hizo una consulta previa con el ANLA para que el proyecto se pudiera definir, porque como vieron la jurisdicción, el Envigado, el Retiro y Río Negro tiene 2 corporaciones autónomas, por Antioquia y Cornare. La determinación que tomó el ANLA asignó a Cornare por jurisdicción, tal vez en sus condiciones de longitud que tiene, abarca los 14 kilómetros 12, determinó que Cornare fuera la corporación indicada para hacer todo el tema de evaluación ambiental. Nosotros le presentamos a Cornare un NODA, ellos lo revisaron, lo evaluaron, nos solicitaron hacer un DA, el DA ya surtió proceso y fue, digamos, aprobado. Nosotros ya esta alternativa que les vamos a mostrar hoy es la alternativa seleccionada por el DA por Cornare. Ya está, digamos, que oficializada, y por eso el proceso donde nosotros ya definido eso arrancamos con el tema de la parte de la idea y la sustracción. En cuanto a la descripción de la infraestructura del proyecto, pues lo más importante es una vía en doble calzada. Esta vía cuenta con 6 retornos, los 6 retornos en las partes, digamos, en las partes inicio-fin, en la zona del peaje, y dos intercambios intermedios. Nos da que de los 14 kilómetros tenemos alrededor de entre kilómetros en promedio, una infraestructura de vía que permite hacer intercambios y maniobras de conexión a lo largo de toda la infraestructura. Tenemos 24 puentes vehiculares que, como lo vamos a ver un poco más detallado, la idea pues obviamente cumplir especificaciones de vía 4G, y nosotros pasamos por unas zonas de reserva forestal protegida, la del río Nare. Ahí es donde tenemos la mayor infraestructura a nivel de puentes, con el fin, digamos, de generar las menores afectaciones ambientales en cuanto a cauces, en cuanto a la parte forestal, en cuanto a la parte de fauna y flora que puedan ser aprovechadas como pasos de fauna. Entonces ahí centramos nuestra infraestructura también para hacer la menor afectación ambiental. Adicionalmente, contamos con un peaje de 12 líneas, es decir, digamos, los peajes que hoy tenemos hacia el oriente, ninguno tiene esta infraestructura, obviamente proyectados a que puedan en un futuro, probablemente de manera inmediata va a ser un poco más amplio, pero en un futuro se puedan manejar los tráficos que se tienen proyectados. A nivel de infraestructura de puentes, como les comentaba, aquí pueden ver la zona de Envigado, la zona de Retiro, la zona de Río Negro. Acá es donde está la zona de reserva. Por condiciones geométricas y demás, pues ven como la concentración de esta infraestructura es más importante en este sector del Retiro. La longitud equivalente de puentes, esos 3.150 metros, es decir, son 1.500 a lo largo de los 14 kilómetros, al duplicarlos por ser doble calzada, nos da los 3.150 metros. Los retornos que les mencionaba, que como les dije nos da una equidistancia más o menos de 2 kilómetros para poder hacer todo el tipo de intercambios, y la ubicación del peaje. Entonces, nuestro abscisado arranca del kilómetro 0 en el peaje de Palmas, llegando al kilómetro 13 más 800 en el Tablazo. El peaje hoy está después de la quebrada del Espíritu Santo, que es en jurisdicción del municipio del Retiro, alrededor de la abscisa es el kilómetro 6 más 800. Aquí, como ven, la lineecita blanca nos determina ya el cambio de jurisdicción. El peaje quedaría en el municipio del Retiro, toda su infraestructura. Al tener un peaje, nosotros tenemos la valoración, pues hay unas tarifas que es importante, digamos, también que se conozcan esta información. No solamente, y de pronto nos faltó una parte introductoria de esta presentación, para llegar nosotros a esta socialización por el cronograma que tuvo el proyecto, donde nosotros en julio del 16 presentamos la prefactibilidad, se nos aprobó en noviembre del 16 y en agosto del 17 presentamos la factibilidad.
En ese primer semestre del 17, pues obviamente ya después de tener información de prefactibilidad, tuvimos que hacer, a solicitud de la misma gobernación, el concedente, socializaciones en los diferentes municipios. Lo hicimos primero con los entes estatales como los que están acá y con las comunidades de cada municipio. A hoy, con esta socialización, llevamos 16 socializaciones de proyectos. Estas, obviamente, la del 1 de agosto y estas, sí, dentro del marco normativo del estudio de impacto ambiental. Entonces, estas son las tarifas que nosotros hemos presentado para el proyecto, que son las que tenemos socializadas, como ven, a pesos de 2015. En cuanto al tema de los predios, nosotros para el proyecto, pues obviamente partimos de la información catastral del proyecto, hacemos la división, digamos, por las jurisdicciones que tiene cada uno de los municipios, partimos de un trazado, del alineamiento que, como les mencionaba, ya es el que tenemos seleccionado para el DA, el que presentamos en la etapa de factibilidad, y hacemos la ubicación predio a predio de cada uno de los 104 predios que hoy tenemos para el proyecto. Después de hacer esta identificación predio a predio, nosotros pues nos basamos, repito, en la información catastral, empezamos a hacer encuestas socioeconómicas, empezamos a hacer una validación, digamos, en campo del tema del lindeamiento de acuerdo a esa información catastral. ¿Cuál es la normatividad que rige a nivel de APPs y a nivel nacional para la compra de predios en estos proyectos? Digamos que los criterios que se manejan son dos. El primero, en cuanto a la ley 228, la ley 228 nos requiere comprar que a partir de los ejes de la vía, refiérase a los ejes los que separan la calzada rápida de la calzada lenta, se deben comprar 20 metros al lado del lado de esos ejes. Eso es lo que la ley 228/2008 requiere y nosotros debemos cumplir. El segundo criterio es, como ustedes lo saben, en estas zonas de montaña nosotros debemos hacer cortes y llenos. En algunos casos, digamos particulares, o hay proyectos como estos donde la intervención en las zonas de montaña es muy amplia, esos cortes y esos llenos sobrepasan esa franja de los 20 metros. Es decir, los chaflanes que nosotros podemos tener pueden quedar por fuera de esos 20 metros. Pásala, Sebastián. El criterio de compra para nosotros será el chaflán, que nos dé el diseño geométrico que nosotros vamos a requerir, más 5 metros. Estos 5 metros obedecen pues a toda la parte que, como el proyecto es construcción, operación y mantenimiento, que en esos 5 metros se tenga la posibilidad y accesibilidad para poder hacer mantenimiento de la infraestructura que se construye. Casos claros, cuando los taludes, por ejemplo, el diseño y la obra requieren una zanja de tornación, entonces poder tener el fácil acceso al mantenimiento de esta infraestructura. Entonces, como ven, digamos, lo que nos rige para nosotros a partir de la ley 1228 y nuestro criterio de diseño es lo que nos determina, como ven en línea roja, el área de compra que nosotros debemos requerir para el proyecto. Ya con eso, pues nosotros últimos toda la fase de la compra de predios, una fase inicial que hay que hacer, que es la declaratoria de utilidad pública, que son los procesos pues, que debemos surtir una vez se cumpla la parte de factibilidad. En cuanto a los antecedentes y la cronología del proyecto, básicamente como se los mencioné, nosotros presentamos la prefactibilidad en julio del 16, recibimos la aprobación de la prefactibilidad en noviembre del 16, radicamos la factibilidad a la gobernación el día 29 de agosto de 2017. Adicionalmente se hizo una radicación en el ministerio el 7 de mayo ya de este año, se hizo la radicación de toda la evaluación que va a hacer el ministerio en cuanto a riesgos contingentes para evaluar el proyecto. Hicimos la socialización ambiental del proyecto también el 1 de agosto, la que hemos estado mencionando. Y ahorita, en julio, se recibió una solicitud del Ministerio para atender ya lo que se refiere en cuanto al proyecto de la evaluación de riesgos contingentes. El cronograma que hoy estamos presentando, que es el estudio del impacto ambiental, digamos que es una primera línea de tiempo que es la que estamos desarrollando, pero en la del proyecto como tal, una vez nosotros recibamos el concepto del Ministerio, la etapa que sigue o el hito que sigue por cumplirse es la aprobación de factibilidad del proyecto. Esa la debe hacer la gobernación. Estamos como a puertas de poder recibir el concepto del Ministerio y pues inmediatamente el paso a seguir es la aprobación de esa factibilidad. Entonces vamos a continuar ya con la parte ambiental, entonces lo va a hacer el ingeniero Sebastián Bebé. La primera... Buenos días. Buenos días. Mi Javier, mi nombre es Sebastián Bebé, parte del equipo consultor que está desarrollando el estudio de impacto ambiental para
Quería entonces volver a esta imagen porque es importante tener en cuenta los diferentes espacios que vamos a tener para socializar el proyecto. Como decía Javier, nos encontramos hoy en el primer espacio de socialización donde vamos a hacer una presentación conceptual de lo que es el proyecto y vamos a contarles cuál es el estado del estudio de impacto ambiental y qué actividades nos faltan para desarrollar el mismo. Se va a desarrollar un segundo momento de socialización en el cual vamos a desarrollar una descripción mucho más detallada de lo que es el proyecto. Vamos a presentar o vamos a hacer un taller de impactos tanto con las comunidades, autoridades y demás actores estratégicos, en donde vamos a poder identificar en conjunto cuáles son esas actividades del proyecto y esas actividades del proyecto qué potenciales impactos pueden generar en diferentes componentes, ¿sí? De esa manera podríamos entonces identificar y vincular y hacer participativa a la comunidad de actores estratégicos dentro del proceso de licenciamiento ambiental. Por último tendríamos entonces un tercer momento. En el segundo momento importante resaltar también que no solo es la identificación de los impactos, sino un planteamiento de esas medidas de manejo que la comunidad, actores estratégicos, autoridades consideran son necesarias para poder prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos que se generan dentro del proyecto. Y entonces ahora sí, el tercer momento de socialización es en donde vamos a presentar cuáles son los resultados del proyecto, ¿sí? En este presentaríamos, digamos, un resumen general del proyecto, unas verificaciones ambientales, cuáles son los planes de manejo identificados, cuáles son los impactos, cuál es el uso de recursos naturales, y en detalle mucho más a fondo cada uno de esos insumos necesarios con los cuales se estructuró el documento que se radicaría, dado el caso, en su momento, a la autoridad competente. Ahora sí ya. Con eso entonces se muestra cuál es el proceso participativo de los actores estratégicos dentro del proceso. Actores estratégicos entiéndase por las comunidades afectadas, dirección comunal, propietarios, autoridades ambientales, autoridades regionales, CONARE, autoridades como alcaldías, planeación, gobernación, etc. Pues, volviendo entonces al cronograma rápidamente, como les mencionaba Javier, en diferentes ocasiones desde el año 2017 se han desarrollado diferentes procesos de socialización relacionados con el proyecto. Se han desarrollado en septiembre del 2017 se desarrolló una audiencia pública referente al tema de la concesión o el tema del proyecto. Y en febrero, en el año 2018, a principios del año, se comienza con lo que es el estudio del diagnóstico ambiental de alternativas, presentando en la autoridad un NODA. ¿Qué es un NODA o cuál fue la estrategia en su momento? Justificar la autoridad porque la alternativa que se presenta es la alternativa más viable y menos impactante. En respuesta, la autoridad solicita presentar el DA, el cual se estructura, se presenta y se obtiene al final una resolución mediante la cual la autoridad ambiental competente, CORNARE, ¿sí? Como explicó ahorita Javier, ¿por qué CORNARE? Porque la ANLA, al tener un conflicto de competencias entre CONACTIOC y CORNARE, definió que al ser CORNARE la que mayor porcentaje del proyecto tiene, debe ser quien toma las decisiones. Entonces, en abril de 2018, CORNARE emite una resolución en la cual determina que una de las tres alternativas presentadas y evaluadas es la menos impactante y por lo tanto sobre esa debe desarrollarse el estudio de impacto ambiental. Hoy nos encontramos en la socialización 1, que es la que les mencionaba ahora, la descripción conceptual del proyecto, la presentación del mismo y el estado de la idea. Y posterior a esta tendremos en los siguientes meses diferentes reuniones. En septiembre pretendemos hacer los talleres de impacto, medidas de manejo, y en octubre hacer la socialización final. Siendo el caso optimista, ¿cierto? Queremos entonces, esperaríamos entonces entre noviembre y febrero del 2019 poder estar obteniendo la licencia ambiental del proyecto sobre la alternativa con los requerimientos que la autoridad considere pertinentes, y posterior a esto vendría entonces lo que decía ahorita Javier, que es el proceso licitatorio constructivo del proyecto, el cual tiene dos fases. En el caso de que existan otros interesados en desarrollar el proyecto, porque esto se convierte en una licitación pública por parte de la gobernación, ¿sí? Entonces, si hay otros interesados, esto entra en una licitación, una adjudicación y una posterior construcción. En el caso de que no existan otros interesados en desarrollar el proyecto, se ejecutaría por parte del SO y iniciaría la construcción. Bueno, esta es la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA,
de octubre del 2017, por la cual determina que CORNARE es la autoridad competente para la evaluación del proyecto. Y esta es la resolución de abril del 2018, en donde CORNARE indica que la alternativa 1, sobre la cual hemos estado hablando, de la cual les voy a mostrar la posterior información, es la alternativa más viable. Acá se ven algunas de las alternativas evaluadas, ¿cierto? Los de la alternativa 1 pues, es aquella que presenta menor impacto y ha sido determinada por la autoridad ambiental para su evaluación. Bueno, contenido del estudio de impacto ambiental, que es lo que en lo que vamos a centrar. Vamos a hablar de cuál es el contenido, cómo vamos a desarrollar el proyecto y qué actividades hemos ejecutado hasta el momento. Siguiente, por favor. Entonces, partimos de una base fundamental y son los términos de referencia que nos expide la autoridad ambiental. En este caso, CORNARE determina que los términos de referencia para ejecutar el estudio de impacto ambiental son los términos de referencia determinados por la resolución 751 del año 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales son términos de referencia para estudio de impacto ambiental de vías y túneles. El contenido de ese estudio de impacto ambiental, según los términos de referencia, está resumido en unos diferentes capítulos, los cuales son los siguientes. El documento va a contener una generalidad, el explicación del proyecto, o antecedentes, va a tener una descripción del proyecto detallada según todo el contenido de sus términos de referencia, una caracterización de línea base, los diferentes componentes, biótico, físico y socioeconómico. Va a tener una determinación de cuál es la demanda de recursos naturales del proyecto, ¿sí? En cuanto a aprovechamientos forestales, en cuanto a captaciones, qué establecimientos se requieran, emisiones y demás. Una evaluación de impactos que analizaría, como les decía, las actividades versus los componentes ambientales para poder determinar cuál es la importancia de la afectación sobre ese entorno, zonificación de manejo, zonificación ambiental, planes de manejo ambiental, planes de seguimiento, planes de contingencia. Y por último, un componente muy importante que tiene que ver con los planes de compensación por pérdida de biodiversidad o compensación del medio biótico y compensación del 2% en el caso de la tierra captada. ¿Qué son estos planes? Es básicamente la compensación que el proyecto debe ejecutar debido a la intervención que desarrolla sobre los elementos naturales, como en este caso, por ejemplo, la flora. ¿Sí? Siguiente, por favor. Adicional a esto, que la elaboración de estudio de impacto ambiental, se desarrollan una serie de trámites paralelos, trámites adicionales necesarios para poder obtener el licenciamiento ambiental. ¿Cuáles son estos trámites paralelos? Son básicamente tres. De los principales son el levantamiento de vedas nacionales, nacionales y regionales, arbóreas, ¿sí? Conocemos entonces que CORNARE con Antioquia y el Ministerio de Ambiente tienen algunas especies arbóreas o árboles, ¿sí? Que tienen unas características sensibles y entre otros aspectos ecosistémicos, los cuales deben ser, digamos, para poder obtener su aprovechamiento forestal, deben tener un permiso adicional, ¿sí? Un manejo diferente. El levantamiento de epífitas, que son aquellas plantas que vemos mucho nosotros en el oriente, o quizás también las orquídeas, ¿sí? Hay epífitas vasculares y no vasculares. En este caso las vasculares serían estas, que son esas que se adhieren a los árboles muy bonitas, y otras como los de musgos y líquenes, que son las no vasculares. También tiene un trámite diferente que debe desarrollarse por el Ministerio de Ambiente. Adicionalmente, estamos ubicados en una reserva nacional, ¿sí? Que es la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, para la cual debemos solicitarle a la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio, la sustracción y el levantamiento de esa área para poder desarrollar actividades e intervenir la misma. Y uno tercero que no está acá, pero ahorita lo vamos a mencionar, es todo el trámite que se desarrolla con el ICAR, que es el trámite de la solicitud para intervenir el patrimonio ecológico, para hacer la prospección y todo el caso respectivo. Esos son los trámites paralelos que van en curso en el momento con el desarrollo del IAR. Para todo lo que es la caracterización del proyecto se ha definido un área de estudio, un área de caracterización de los diferentes componentes, la cual es un determinado buffer aproximadamente de 100 metros al lado y lado sobre la densa. Esto nos da aproximadamente un área de hasta 300-400 metros de ancho, lo que vamos a caracterizar y conocer en detalle cuáles son los elementos ambientales, como todo lo físico, lo biológico, lo socioeconómico, que podría haberse alterado o modificado por las diferentes actividades del proyecto.
Eso para el componente físico-biológico. Para el componente socioeconómico, siguiente, Javier, por favor. Tenemos entonces que estamos, como decíamos al principio, estamos ubicados en 3 municipios y tenemos 5 áreas, ¿sí? Para las cuales se desarrollarán la caracterización de los diferentes componentes socioeconómicos, como cuál, el demográfico, el económico, el cultural, ¿sí? Y el arqueológico. Bueno, medio biótico. ¿Qué se va a desarrollar y qué se ha desarrollado dentro del proceso del estudio de impacto ambiental al día de hoy? Entonces, ¿qué contiene esa línea base o esa caracterización del medio físico? Contiene entonces la caracterización de los elementos geosféricos. ¿Qué son los elementos geosféricos? ¿Cuál es el elemento geosférico? La geología, la morfología, la geotecnia e incluso la hidrogeología. Para esto, ¿qué se desarrolla? Esto se desarrolla una caracterización con 2 pasos fundamentales. Primero, un levantamiento de información primaria, ¿cierto? Para conocer el estado documental por autoridades como puede ser, se me olvida el nombre siempre, el Instituto de, bueno, el Infominas, ¿qué se llama así? Bueno, y demás información secundaria que pueda existir, incluso el ligado, otros estudios de impacto ambiental en el área, las corporaciones autónomas tienen incluso caracterizaciones geológicas, morfológicas y demás. Toda esa información se consulta y se realiza una segunda fase en la cual se verifica en campo todos los elementos geológicos y morfológicos geotécnicos para poder al finalizar el documento con información primaria y secundaria y verificar la veracidad de la misma. Se desarrolla la caracterización de los suelos y del paisaje, se desarrolla la caracterización atmosférica. Hacemos una caracterización atmosférica, hacemos un monitoreo de calidad del aire, el cual se ejecutó, se desarrolla siguiendo el protocolo de calidad del aire del Ministerio de Ambiente, el cual en este caso es por 20 días continuos, muestras diarias, y se realizó un monitoreo de ruido ambiental, y adicional a eso se desarrolla todo un estudio meteorológico en el cual determinamos rosas de viento, determinamos clima, precipitaciones, nubosidad, luz solar, etc. Por último, entonces, se caracteriza para el componente físico todo lo que tiene que ver con la hidrogeología y calidad de agua de las corrientes susceptibles de ser intervenidas por el proyecto. Esta, por ejemplo, es una actividad que está pendiente y por realizar en donde se tomarán muestras de las principales corrientes a intervenir, se determinará la calidad físico-química del agua, se medirá un caudal, etc. Bueno, siguiente, por favor, gracias. Componente biótico. ¿Qué hemos hecho el componente biótico? ¿Qué se va a hacer del componente biótico? El componente biótico se caracteriza en 2 elementos fundamentales que son las coberturas vegetales y la fauna. Y adicional se hace un análisis de todos los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y demás que puedan ser susceptibles de intervención. Para el componente de coberturas vegetales, como de flora, se desarrolló ya a día de hoy una caracterización florística o un inventario estadístico sobre el área de intervención del proyecto. ¿Sí? Inicialmente, ¿cómo se hizo esto? En la oficina, con imágenes satelitales, ¿cierto? Identificamos la cobertura, referenciando las zonas y delimitando todas las coberturas mediante el sistema de información geográfica. Posterior a esto, se verifica en campo si las coberturas, por las fotografías aéreas, por la fotografía existente, son aún vigentes. Bueno, tiene una actualización porque en muchas ocasiones la cartografía, las fotografías aéreas puede tener un margen de 1 año, 2 años, 6 meses, y en 6 meses, 1 año puede pasar mucho, puede generarse intervenciones sobre la cobertura. Por eso hacemos trabajo en el campo para garantizar que sea certera. Se cuentan los árboles, se identifican su especie, se identifica su grado de sensibilidad, para poder hacer el levantamiento de veda, de píldoras y demás, se hace un proceso de caracterización en cuanto a flora. Y para fauna, algo similar, se hace un trabajo de campo donde se construye al día de hoy, se caracterizan diferentes componentes del grupo faunístico, herpetos, que son, digamos, todo lo que son las serpientes o este tipo de animales, se caracteriza la fauna, ¿cierto? Se caracterizan los mamíferos y demás. ¿Cómo se caracterizan? Por ejemplo, con el tema de los mamíferos, se instalaron trampas siervas, se instalaron trampas tomahawk, que son unas cajitas, acá les tengo solamente las veo 10, son unas cajas que se ponen con carnada para poder capturar elementos faunísticos, identificarlos y demás. Se instalaron cámaras trampa, ¿cierto? Y se realizaron estas trampas
Sherman, estas son cámaras trampa, se instalaron por una serie aproximadamente de 10 días continuos para poder identificar si durante ese tiempo se iniciaban ese grupo de componentes. Para la bifauna, por ejemplo, se realizaron transectos, recorridos, de manera visual, fotografías, se instalaron redes de niebla, que son unas redes, una malla, ¿cierto?, que se instalan en áreas estratégicas para poder capturar los alimentos. Importante resaltar que ninguno de estos animales, ¿cierto?, fue sacrificado o maltratado y demás, todo se hace, digamos, de la mejor manera posible, siempre bajo permiso de conectar a nivel nacional que se tiene en la compañía emitido por la ANI. En cuanto al medio socioeconómico, pues el proyecto, digamos, en el componente socioeconómico ha tenido un desarrollo muy importante a través del tiempo, porque, como decía Javier, no solamente estamos trabajando en las socializaciones que hacen parte de la IA, en los 3 momentos que vamos a ejecutar, ¿cierto?, sino que el proyecto ha desarrollado a través de 6 meses, un año, diferentes reuniones de socialización para poder informar a la comunidad qué es el proyecto, ¿cierto? Para esto, entonces, DSO ha levantado unas fichas prediales y fichas sociales en donde se ha identificado cada uno de los predios, qué características socioeconómicas tienen, quiénes son los habitantes y demás. Toda esta información es de resaltar porque va incluida dentro de lo que es el estudio de impacto ambiental y va a permitir a la autoridad, ¿cierto?, y va a permitir a nosotros como grupo de trabajo, como proyecto, determinar cuál es el impacto real sobre las comunidades existentes. ¿Cómo se desarrolla esta actividad entonces? Si ya bien hay mucha información que ha sido recolectada a través del tiempo, se realiza una revisión de información primaria, secundaria, que es POTs, EOTs, análisis de todo lo que ya existe por las corporaciones y por las alcaldías. Se realiza una fase de campo que está pendiente por ejecutar, que es una verificación de los elementos que pueden ser susceptibles de reclutamiento, de fabricación y demás. Y posterior a esto, pues ya con toda esa información recopilada, se analiza en la oficina y se determinan cuáles son los principales impactos del medio socioeconómico. Acá está entonces, siguiente Javier, por favor, lo que mencionaba al principio, que es el trámite para ello, que es muy importante, que es un trámite necesario para poder obtener el licenciamiento ambiental, y es el trámite con el plan, el cual una vez obtenga el permiso de intervención o prospección arqueológica, se remitirá a terreno o a campo una comisión de arqueólogos con sus ayudantes para poder verificar que a lo largo del trazado no existan y si existen elementos arqueológicos para poder realizar el tratamiento necesario para el adecuado desarrollo del proyecto. Entonces, con toda esta información de línea base, se procede a documentar, a generar una serie de estudios, de análisis, los cuales tienen que se relacionan con lo siguiente, con lo mencionado al principio. Ya con la línea base caracterizada, ¿cierto?, ya con la flora identificada, con la fauna identificada, con las corrientes de agua caracterizadas, con la calidad del aire determinada mediante el monitoreo, se procede a identificar cuáles de esos recursos naturales se van a afectar y en qué cantidad, ¿cierto? Una vez se tengan identificados estos recursos naturales en cantidad, calidad, volúmenes y demás, ubicación, etc., se procede a evaluar con las actividades del proyecto cómo nos va a impactar. Una vez ya sé cómo los impacto, zonifico el proyecto, ¿sí? ¿Qué significa zonificar el proyecto ambientalmente? Es determinar cuál es la sensibilidad de las diferentes zonas del proyecto para posterior a esto poder determinar qué tipo de intervención puedo generar. Intervención sin restricción, con restricción. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que aplicar X o Y medidas de manejo específicas sobre estos elementos ambientales que existen ahí. Con esto zonificado, los impactos ambientales evaluados y demás, entramos entonces a generar los planes y programas. ¿Con qué información? Con todo lo que hemos recopilado a través del tiempo, tanto con las autoridades ambientales, comunidades, sectores estratégicos, como con el conocimiento de la compañía o del proyecto de SEO y el equipo consultor. Una vez se tiene toda esta información, digamos, se tiene el paquete completo para poder radicar y determinar a la autoridad ambiental la viabilidad del proyecto. Importante mencionar dos cosas. Normativamente el proyecto está obligado a desarrollar unas compensaciones ambientales por dos elementos fundamentales: el componente biótico y la captación de agua requerida. El componente
componente biótico debe compensarse según la resolución 256 del 2018, que es lo que llaman el plan de compensación del componente biótico o el plan de compensación por pérdida de biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que el proyecto por cada elemento arbóreo o por cada ecosistema que interviene debe compensar una cantidad que determinará un estudio, el cual se presentará en su momento en paralelo con el IA. Por ejemplo, por cada árbol de X especie que yo intervenga, tengo que sembrar 10. Eso es algo que generalmente la autoridad determina según la sensibilidad del ecosistema y según el tipo de especies que implica. Eso es cuanto al plan de compensación y componente biótico. Hay diferentes métodos de compensación, no siempre tiene que ser por cada árbol que yo intervengo siembro 10, hay diferentes métodos, no necesariamente tiene que ser la reforestación. Pueden generarse acuerdos de conservación, pueden generarse o comprar bonos de CO2, dependiendo de los diferentes instrumentos que la corporación autónoma, en este momento CONARE, determine o tenga viables para compensación. Para el plan de compensación del 1%, que es el equivalente al 1% del proyecto, económicamente, esto se compensa siempre y cuando el proyecto realice captación de aguas superficiales para la ejecución de la actividad del mismo, constructiva o cooperativa, ¿cierto? ¿Qué pasa con este proyecto, con estas compensaciones? Al igual que el plan de compensación del componente biótico, el plan de inversión del 1% permite desarrollar actividades de reforestación, de compra de predios, de alquiler de predios, de manutención y demás de programas estratégicos por parte de la autoridad, los cuales deben ser desarrollados principalmente en las cuencas afectadas del proyecto. ¿Sí? La legislación busca siempre que esas compensaciones se desarrollen en las áreas cercanas de influencia en donde yo genero la afectación del proyecto. ¿Listo? ¿Siguiente? Bueno, eso es básicamente lo que es el estudio de impacto ambiental, lo que hemos ejecutado y lo que vamos a desarrollar en compañía de DSO, el consultor, y de las autoridades y actores estratégicos. Una pregunta en título al proyecto. Sí, nosotros somos del municipio de Envigado, mi nombre es John Jairo, mi nombre es Freddy, ¿cierto? Nosotros trabajamos en Secretaría de Medio Ambiente de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad. El proyecto, como ahí estaba, al municipio le cuesta 1.4 kilómetros, ¿cierto? En el punto 1.4 kilómetros lo tenemos de lo que es el SILAPE, Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio de Envigado. Nosotros tenemos estudios, sabemos que es un corredor de Estigrillo, que esta zona se determinó dentro del SILAPE con la Universidad de hacer los estudios y la convención del SILAPE está muy estructurada. Nos preocupa en la zona porque es la que llamamos nosotros el corredor del Tigrillo. Lo llamamos corredor del Tigrillo por determinar una especie importante dentro del sistema. También el corredor del Puma. Tenemos en el municipio en las zonas 33 cámaras de fotorampeo y sensibilización, reportes de hace muchos años, olinguitos, mucha fauna que pasa por este sector. La pregunta y lo que tenemos nosotros es, y tenemos el requerimiento es pasos de fauna, pasos subterráneos que se necesitan y qué medidas o qué control vamos a tener sobre esta zona. Bueno, hablo de Envigado, pero Envigado Retiro. Pero la mayor parte, en la jurisdicción de Envigado pasamos por urbanizaciones. O sea, arrancamos paralelo a la vía, poner el Google Earth. Creo que también pasamos paralelos a la vía, entramos a la parcelación Palmas y después a la finca San Gerardo, que ya está toda talada, debajo de los tanques que eso tiene. Bueno, sí, hay una parte que hay un bosque, ¿cierto? Sí. No, ya no hay. en la jurisdicción En el Envigado el único bosque que había era San Gerardo y ya lo talaron todo. Ahí ya no hay... Entramos donde EPM... Están entre los dos tanques de PS. Pasamos entre los dos tanques de PS, más cerquita del tanque bajo. Está el tanque alto, pero es lo más abajito. Y entre esos dos tanques pasamos. Ahora lo vemos acá en el Google Earth. Y pasos de fauna se van a dejar bajo los puentes. Y lo importante acá es que lo que afectamos ya está afectado. O sea, ya hay casas, ya hay construcciones. Tengo entendido que San Gerardo tiene en trámite una licencia grande
está inclusive todo el bosque, el único bosquecillo que había que no era, digamos así, nativo, sino que era de pinos, ya lo tumbaron todo. Entonces, en todo lo que es la jurisdicción de Envigado, digamos que son áreas muy intervenidas ya. Por la parte del sector del silencio, estamos hablando ¿Dónde está el peaje? El sector del peaje. Todo es una zona intervenida, es no urbanizada. Pero para darles tranquilidad. Pero perdón, bueno, acá, hagámosle zoom a la parte de Envigado, para que veamos como más detalle, hacerle más zoom, que será mucho más. pero más dentro de las urbanizaciones. Mira, te digo, Entonces acá entramos, este es el peaje actual, empatamos con el peaje actual, venimos paralelos a la vía existente, o sea, al lado, a todo el borde de vía existente. Entramos por muebles rústicos, a todo el frente de muebles rústicos. Muebles rústicos es por acá y por acá hay una entradita chiquita. A todo el frente de esa entradita de muebles rústicos, perdón, es acá. En esa curva de muebles rústicos donde hay una casa blanca, o sea, vamos a ver, hay como una bodega blanca al lado de una portada, ahí en ese punto empezamos a entrar en la vía, inclusive están predios que ya están totalmente explanados para construir, y esta carreterita por la que uno sale a veces a la escuela de ingeniería por un desecho allá adelante, pasamos al lado de esa carretera y esto ya es la parcelación Palmas. Venite para acá, más. Este es el tanque de la parte baja de PM y este es el tanque alto, pasamos entre los dos tanques. Todo esto que aquí se ve bosque, hoy no es bosque, está totalmente talado. Todo eso lo talaron. Entonces, de todas formas se dejan los pasos de fauna, pero lo que nosotros vamos a afectar ya está totalmente intervenido. Inclusive San Gerardo, venite más para acá, San Gerardo más para acá, llega hasta este punto, o sea, toda esta zona, hacerle suma a esto, pues todo esto es la finca San Gerardo, hasta un morrito que hay al lado donde uno ya pasa paulando. Ya en ese morrito, que deja de ser San Gerardo, sí hay monte, pero más que monte es cultivos de pinos. o sea, de todas maneras, estos predios están en el terreno del Silape, ¿cierto? A los que vean parcelaciones, ellos tienen requerimientos por POT y unos corredores dentro de los, cada predio debe tener unos corredores para la fauna, eso está determinado en el punto de ordenamiento. Pero esto no... volvemos y miramos, pero como aunque sean plantaciones. No, como son urbanizaciones también, si querés hacemos la visita e identificamos esos corredores donde están. Porque lo que hemos recorrido y pasado por allá, ninguna de las parcelaciones está cumpliendo la obligación de dejar eso, ni ningún lote. O sea, si está en el POT, lo que pasa es que todas estas ya existían. Palmas es una urbanización que viene de los 80s, las otras casas son de los 70s. Entonces no tienen, digamos, en los recorridos que hemos visto no vemos los corredores que decís que tienes ahí. Y otra pregunta, dentro del mismo diseño de la doble calzada, el separado central, ¿cuánto va a tener separado dividido entre las líneas? Es variable. Variable. Bueno, también se contempla la arborización dentro del separador diferente a la otra doble calzadas que realmente no se contempla la arborización. Lo que pasa es que está la ley 1228. El paisajismo es muy bonito, pero el paisajismo evita la visibilidad en la vía. Entonces, más que arborización, se pueden poner setos, pero la idea es o tener grama o un separador central duro. O sea, no se permite de ninguna forma... La ley 1228 de 2008 te define las zonas de retiro. Y entre las zonas de retiro define que no se pueden sembrar especies de gran altura, inclusive la gente lo incumple porque limitan, o especies que limiten la visibilidad del conductor a lo largo de la vía, en toda la zona de retiro. En el caso de la doble calzada, la zona de retiro empieza 20 metros a la derecha, 20 metros a la izquierda, y entre esas dos líneas, que se miden desde el eje izquierdo y desde el eje derecho, y entre esas dos líneas todo es zona de retiro. La zona de retiro incluye el separador central. No se permiten edificaciones, no se permite nada, y, digámoslo así, lo máximo son setos. En los separadores centrales hemos venido haciendo las investigaciones y si alguno de ustedes se quiere como apuntar o quiere, digamos, un patrocinio sobre la grama en el separador central, porque hemos estado estudiando y resulta que la grama es de las empresas o de las especies que más secuestra
carbono, las que más gastan emisiones. Pero resulta que cuando uno hace la cuenta, la grama es la que más secuestra en una pradera, la grama es la que más secuestra en condiciones naturales de cómo funciona la grama. Pero si yo a esa grama la tengo que mantener bajita, que implica una poda en estos terrenos tan fértiles cada 15 días, resulta que la cantidad de carbono que secuestra es menor que la cantidad de gases de invernadero que generan las guadañas, los sopladores. O sea, mantener la grama bajita genera más gases de invernadero que lo que captura la grama. Desgraciadamente, en los separadores centrales, por especificación, la grama no puede estar a más de 20 centímetros de altura, entonces hay que podarla. Nosotros que hemos estado tratando de hacer, no tener grama en los separadores centrales, pero a los dos extremos, cumplir lo que nos dice el contrato, que es solo 2 metros, y el resto dejar la grama en condición natural. Entonces hay unos estudios americanos de una señora que midió eso. Después revisamos y validamos con unos investigadores que han hecho unos estudios en campos de golf y pasa más o menos lo mismo. Si alguno de ustedes en el área ambiental nos quiere ayudar, la idea sería como patrocinar un estudio para investigar eso, porque de pronto por hacer bonito y tener una grama muy bonita, estamos haciendo feo. En lugar de estar capturando y secuestrando gases de invernadero, lo que estamos haciendo es más emisiones. Entonces esa es una investigación que es interesante. Las investigaciones que hemos visto son en México, en Estados Unidos, hay una europea, no hay una adaptada a Colombia. Entonces, si toca validarlo a Colombia, ojalá lo pudiéramos validar acá en esta zona del oriente. Entonces, para el que quiera, hablamos de esa parte de la propuesta es, en vez de grama, para nosotros entender la podada, ¿qué sería la propuesta? La propuesta es coberturas bajas, o piso duro, o ver qué especie no requiere mantenimiento. Porque de todas maneras, o sea, también la grama captura. Es que estás hablando del separador central, no estamos hablando del lado, sino del separador. Por el separador que era variable, pero un promedio del separador central, ¿qué es? Metro. El separador central es el separador central. O otro tipo de cobertura, pero piso duro no. No, pero primero, el separador central es un elemento de seguridad vial. Un maní, otra parte de cobertura, una tapizante. Se necesita que no crezca. No, el maní no crece. Y se pueda mantener bajito. El maní no crece, no levanta. No es alto, pero se riega. Se riega, sí, manejo. Pues, o sea, él no crece alto, eso va... Volvemos al tema de las guadañas. O sea, lo que estamos hablando casi es de... Pero, que la hemos buscado mucho y no hay. Una especie que sea libre de mantenimiento o de muy lento crecimiento. En metros cuadrados, ¿cuánto daría el área del separador total de toda la vía, de toda la descansada? 13 kilómetros, 13.8 kilómetros. ¿Cuánto hay de puentes? 3.1. Menos 3 son 10 kilómetros por un metro. Entonces, estamos viendo también la infiltración, cositas bacanas, pues que... No, pero es que la infiltración antes... Favorecíamos también muchos los insectos también que pensaban en eso, en la floración de las plantas. Pero desgraciadamente... pero lo que viene de infiltración es que la infiltración del agua no es deseable dentro de la vida. O sea, si vos cambias el separador central y en el separador central te entra agua, antes te ocurre lo contrario. Si vos dejas infiltrar el agua en la vía se daña. Entonces, normalmente en los separadores centrales se hacen sistemas de drenaje que manejan toda la vía. O sea, el agua que te cae en el separador central sale de una vez a las alcantarillas en todas las vías. Hay un sistema de alcantarillado pluvial, normalmente se diseña ahí para recoger el agua lluvia y sacarla. Si vos dejas que la infiltración, se te daña la vía a los costados. Buenos días. Mi nombre es Andrés Rivera, soy director de aplicación y control deportivo. Quisiera hacer dos preguntas. Una es, yo hablaba sobre la gestión para la extracción de la paja dentro de la reserva nacional. Ese ya está probado, ya tienen ese trámite listo, o apenas está en curso. En curso se están haciendo los estudios para poder presentar la autoridad competente para que evalúe los requerimientos necesarios o adicionales para que es un estudio diferente al ambiental, o sea, son dos tareas que van paralelas, porque llega un momento donde en la licencia se necesita tener la sustracción. Uno es ante la división de bosques, otro es ante coronaria, y se estudia y va a haber entonces dos compensaciones.
porque el impacto que se cause a la reserva también hay que reponerlo. Entonces, una es la compensación por la reserva y otra va a ser la compensación por licencia ambiental. Y la sustracción solo se pide para el corredor de la vía. O sea, no es que el trámite es que vamos a acabar con la reserva NARE, no, es que la faja del corredor de la vía se sustraiga de la reserva y, digámoslo así, por eso dentro de las medidas que se están tomando es la compra de la faja completa. O sea, cuando uno compra predios, normalmente las entidades compran hasta el borde de cuneta. Acá la compra de predios se va a hacer hasta las líneas de ley 1228, o sea, eje de calzada más 20 metros, o el chaflán, que el chaflán es donde empieza el corte o donde termina el lleno, más 5 metros, para que quede todo un corredor de propiedad del proyecto, se puedan instalar las cercas ahí y quede muy claro que hay para allá reserva y el proyecto pasa entre la reserva. Entonces, a no ser que un particular pida otra cosa por fuera de la reserva para conectarse a la vía, la reserva se va a mantener, solamente pasa la vía por entre la reserva y perfectamente delimitada por los cercos de la zona de compra. Y en la zona de la reserva, que hay abundantes puentes, por ejemplo, donde necesitábamos una alcantarilla de 2x2, se hicieron puentes de 40 metros, precisamente pensando en mantener los pasos de fauna. Porque es muy difícil uno hacer un box holder o poner una pita y luego uno se imagina el control ahí. Soy presa, un botón, soy depredador, el otro botón, y lo programa para que las presas a veces vayan por donde los depredadores, porque eso es muy difícil. Pero si nosotros dejamos el terreno natural por donde han circulado toda la vida, van a poder pasar. Porque, ¿qué ha pasado? En otros proyectos que hemos hecho, ustedes hacen un box holder, le hacen texturas, le ponen curvitas, y los animalitos, la mayor parte de las especies no pasan, porque les da miedo estar encajonados, es muy difícil que al mismo tiempo uno pueda pasar los animalitos, los que son de agua, los anfibios, entonces lo que hemos visto en otros proyectos, el paso de fauna más sencillo es mantener zonas de terreno en las mismas condiciones generales que hemos dado toda la vida. Entonces, los puentes, eran puentes de 2x2, era un box de 2x2, no, se hace un puente de 40 metros y quedan casi 30 metros por debajo para que puedan pasar las especies en las mismas condiciones que pasaban sin nada. Si ustedes vieron el videito, vieron los tamaños de los puentes. Precisamente es tratando de dejar que pasen las especies y que si ocurre cualquier creciente, siga ocurriendo en la misma situación que teníamos antes del proyecto. Perfecto. La otra era la gestión predial. ¿Esa gestión ya inició o apenas? No, de pronto, no sé si les contó Javier, no lo vi en la presentación. Los proyectos de APP tienen una serie de pasos. Este proyecto está todavía en prefactibilidad. O sea, el proyecto no ha sido aprobado por la gobernación, no existe contrato. Nosotros estamos, digamos, tratando de ganar tiempo. Si a alguno de ustedes les ha tocado estar en las 4G, no creo que ninguno en Envigado de pronto no lo toca por ningún lado las 4G. La de Pacífico 1 no arranca muy ahí. Ven que cuando arrancaron todas estas gestiones de licencia ambiental y todo eso, después de firmar el contrato. Acá nosotros en este momento estamos más atrás, no tener la presentación más atrás, acá. Nosotros en agosto del 16 radicamos la prefactibilidad, que era unas líneas del proyecto, unos trazados preliminares, unos costos estimados con ese trazado preliminar y una modelación financiera. El departamento evaluó eso hasta noviembre del mismo 16. En noviembre del 16 dijo, mire, me interesa esa prefactibilidad que usted me presentó. Y nos entregó una especie de orden para pasar de prefactibilidad a factibilidad. Realmente que en esa carta que viene es una cartica muy sencilla, con unos 2 volúmenes gigantes de especificaciones. Hagan de cuenta los pliegos para diseños, o sea, los mismos términos de referencia para un diseñador. O sea, todos los términos de referencia para un diseño de carreteras, como si lo estuviera contratando el departamento, nos lo entregaron con la prefactibilidad para cumplirlo. Además de eso, una lista de condiciones financieras que debe cumplir el originador. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Desarrollando todos esos estudios.
estudios que más que quedar en fase 2 están quedando casi listos para construcción. En los estudios prediales a ustedes les deben haber dicho ya es que fueron, tomaron topografía, estamos llevando el estudio predial casi para que esté listo para compra, pero seguimos en una fase que es de prefactibilidad. Estudios ambientales normalmente se arrancan después de que está el contrato. Como tenemos los diseños completos a un nivel avanzado, iniciamos el estudio ambiental. Esa prefactibilidad la radicamos el 29 de agosto, seguimos avanzando y el departamento la está revisando. O sea, ya nos revisaron los diseños, ya revisaron el contrato, revisaron el modelo financiero, vieron el esquema de riesgos. Ese esquema de riesgos se radica en el Ministerio de Hacienda y cuando hablo de riesgos son cómo se van a financiar los riesgos del contrato. O sea, si van en mal los predios, ¿qué pasa? Si hay sobrecostos de la obra, ¿qué pasa? Los riesgos se manejan exactamente igual a los contratos 4G. En este momento, esos riesgos que ya evalúa el departamento los revisa el Ministerio de Hacienda. La ley especifica que siempre en cualquier contrato de estos, ya sea de iniciativa pública o iniciativa privada, el Ministerio de Hacienda valida que esté bien. Cuando el Ministerio de Hacienda valida que eso está bien, que está validando, que el modelo financiero está bien hecho, que los riesgos están bien asignados, y como los riesgos los asigna el contrato, que es un contrato que cumple los estándares nacionales para la participación privada. En eso está en este momento DCO. ¿Cuánto se demora Hacienda? En otros proyectos que nos ha tocado tramitar, Hacienda se ha demorado entre 3 y 4 meses. En este momento el trámite va en 2 meses. O sea que debemos empezar a tener noticias de Hacienda este mes y se va resolviendo. Sale de Hacienda. Ya con el esquema de riesgos definido por Hacienda y el contrato revisado por Hacienda, hay un análisis que hace el departamento, que lo hace ya planeación departamental o la planeación de cada uno, que es el comparador público-privado. ¿Qué es el comparador público-privado? Hasta hace unos años, todo lo que se necesitaba para decir este proyecto va a salir por concesión es que el proyecto genera ingresos. Pues como el proyecto genera ingresos, ya con unas inversiones al principio y esos ingresos futuros del proyecto pagan esas inversiones y dan una rentabilidad, porque esto es un negocio. A partir de la vigencia de la ley 1508, ya hay un segundo criterio para decir que se haga una concesión. No solamente que sea viable, que es todo lo que vimos hasta ese punto, sino que se analiza el comparador público-privado. Es una metodología que se llama valor por dinero. ¿Qué revisa la entidad estatal en ese momento? Revisa que ese proyecto le genere ahorros, que sea mejor, porque hay dos alternativas de ejecución, o se hace por obra pública o se hace por concesión. Lo que está comparando en ese análisis es qué es mejor para la entidad pública, la concesión o la obra pública. Ya después de eso, que se puede demorar un mesecito, 15 días en la oficina que lo hace, porque los datos de entrada son los datos que ya entregó Hacienda. Después de eso, se revisa el contrato. En el caso del gobierno nacional es el Consejo de Ministros, en el caso de los gobiernos locales es una comisión asesora que puede ser el gabinete de la entidad o unos especialistas seleccionados por el director de la entidad. Revisa el contrato, revisa todo eso, realmente ellos no lo revisan, se lo pasan a sus funcionarios que lo revisen y conceptúa si se puede o no se puede hacer esa PP. Eso se puede demorar 15 días o otro mes, o sea, que de aquí estamos por ahí a 4 meses. En diciembre puede haber una cosa que nos diga, mire, está aprobado el proyecto de DCO, o puede ocurrir lo otro, el proyecto de DCO se hace por obra pública, o puede ocurrir también el proyecto de DCO no sí. Digamos, en estos estudios, estos costos que estamos asumiendo pueden ser, digamos así, que estemos ensillando sin traer las testas. Pero, el contrato, ¿qué pasa? No es que lo adjudiquen directamente tampoco. El contrato, dicen, este es el contrato de DCO y esta es la oferta que me presentó el originador de DCO. Se pega en la página de contratos, en el SECOP, lo cuelgan en el SECOP y ocurre un periodo que se llama de manifestaciones de interés. Hay entre 2 y 3 meses donde cualquier otro grupo de empresas puede decir, me interesa participar, o sea, todavía no hay licitación, me interesa participar. ¿A qué lo podemos asimilar? A una precalificación, porque el que dice, me interesa participar, tiene que cumplir como mínimo las condiciones financieras que me exigieron a mí cuando me pasaron a factibilidad.
Entonces, si no resulta ningún originador en esos 2 meses, si no resulta ningún originador adicional al que ya estaba en esos 2 o 3 meses, se termina ese periodo, se hace una audiencia pública y se adjudica. Si sí resulta algún interesado, en ese periodo de 2 o 3 meses, se evalúa si cumplen las calidades, o sea, si cumplen las condiciones financieras, y si sí las cumple, se abre una licitación. Una licitación por el método abreviado, una licitación que es por el para uno. Porque mi oferta se conoce. O sea, todos los datos del contrato son los de mi oferta. Entonces el otro señor presenta oferta. Si son varios, cada uno presenta oferta, pero la mía se conoce. ¿Qué ventaja tengo yo en la licitación? Que yo puedo mejorar la oferta ganadora, pero para poder mejorar la oferta ganadora en puntos tengo que sacar al menos el 80% del puntaje del ganador. O sea, si el ganador sacó 90 puntos, yo tengo que sacar por lo menos 72.1, porque si saco 71.9 no puedo mejorar. Si saco de ahí para abajo, descalificado. Entonces para uno se vuelve muy injusto, y eso es lo que lo obliga a uno desde el principio a presentar una oferta muy favorable, de forma que si hay un interesado le cueste mucho ganar, o que si él revisó los datos en esa manifestación de interés diga, ¿para qué me va a presentar si estos están muy baratos? El que gane, si no ganamos nosotros y es otro, el que gane sí nos paga todos estos costos en los que estamos incurriendo ahora. Porque en el pliego se dice, mire, el valor de estructurar la vía pasó eso. Entonces, con el departamento, que eso es lo que se hace ya al final cuando ellos empiecen a armar la información para colgar ahí, nosotros estamos guardando todas las facturas del diseño, estamos guardando todas las facturas que nos cobra Paterra, todo se guarda. Y con el departamento dicen, mire, el costo de la estructuración es este, porque si gana un tercero, ese tercero me debe pagar a mí esa estructuración. Y él asume todo. Entonces, que es que están corriendo con la licencia ambiental y lo van a perder, no, los costos no los vamos a perder, no los van a pagar. Pero si sacamos un proyecto que cuando se lo vayan a adjudicar, o tenga licencia ambiental o esté a un cosito de nada de obtenerla, para que no tengamos que hacer lo que pasa en las 4G, un año entero esperando para iniciar ahora porque no hay licencia. Y en el caso particular de los predios solo se pueden empezar a comprar después de que hay contrato. Entonces en este momento, digámoslo así, si voy a comprar un predio de esos, la gente me va a decir que vale el doble o el triple, y no me lo vende. Solo después de que hay contrato, empieza a regir la forma como compra el Estado, porque los predios no se compran para el concesionario. Los predios en este caso se compran para el departamento de Antioquia. Y se compran, como dicen todas las normas legales de predios, que son un montón. Se hace un avalúo, una identificación física primero, una identificación jurídica, se analiza todo, se da la información a una lonja, que es un tercero evaluador. Ese precio no lo pone un evaluador, lo pone la mesa de evaluadores de la lonja. Tiene que ser un avalúo colegiado. Con ese avalúo se hace una oferta de compra. Si la persona no está de acuerdo, le devuelve uno el avalúo a la lonja y se hacen los ajustes de la lonja. El segundo pronunciamiento de la lonja ya se vuelve definitivo. Uno no tiene que ver en el precio. Y la persona, si le gusta la oferta, pues entrega el predio y se hace la asignación voluntaria. Si no le gusta la oferta, acá, por lo menos si somos nosotros, la idea es hacer expropiaciones jurídicas. Hay un mito que es que la administrativa es más rápida, no, son igual de rápidas. Y a uno sí le da mucho más certeza y mucho más confianza una expropiación judicial. La judicial queda como un acto juzgado ya. La administrativa tiene todavía 2 o 3 rounds, porque lo que se va es contra un acto administrativo. Entonces si alguien está inconforme, yo tengo la obra hecha, de pronto me toca volverle a comprar el predio, de pronto me toca unas órdenes bien extrañas, porque contra lo que se pelea es contra un acto administrativo, y ustedes saben que a veces cuando los tumban hay unas consecuencias impredecibles. Entonces, por lo menos, si el que queda es DSO, las expropiaciones van a ser judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Si a la persona no le gusta la oferta, se hace la resolución de expropiación y se pone la demanda. ¿Y qué hace el juez? El juez ordena la entrega del predio anticipadamente contra el pago del 50% del avalúo que uno dijo del predio. Normalmente ese pago no es a la persona, ese pago queda a órdenes del juzgado. Se hace el proceso de expropiación, ya contado y todo. ¿Y qué define el proceso de expropiación? ¿Cuánto vale el predio? No es que el trazado no me gustó, no. El trazado no se discute, es cuánto vale el predio. El juez oye
al que la persona que está, entre comillas, vendiendo, oye a la persona que está comprando y nombra al menos 2 peritos diferentes, pero deben estar esos peritos en la lista de la Agustín Codazzi, que es la autoridad catastral en Colombia. Y debe evaluarse y debe hacerse toda la gestión para determinar el precio de acuerdo a la normatividad que existe en Colombia. Ah, no, es que yo tengo una actividad económica y se termina pagando 10 años de indemnización. No, hay una norma que dice que las actividades económicas se compensan por 6 meses. Así sale. El juez en su sentencia determina cuánto vale el predio y esa plata se paga. Eso se registra, se paga, no se hace escritura, la expropiación se registra directamente y esa expropiación es el título de propiedad de la entidad pública. Y a la persona se le paga y listo. Porque el predio, como les dije, se entrega con la admisión de la demanda. Por eso no es que el proceso de expropiación se demoró 2 o 3 años. Si el vendedor lo quiere alargar y alargar, el que pierde es el juzgado le ordena el pago y los intereses normalmente no remuneran todo ese tiempo, porque la primera actuación del juez al admitir la demanda de expropiación es la orden de entregar el predio. Entonces ese proceso predial es despiadado, pero solo se puede empezar después de tener firmado el contrato. Pero uno sí puede ganar mucho tiempo, y es lo que estamos haciendo, y por eso les han preguntado, está acá en la Comisión de Topografía. ¿Sí? Tenemos levantados los predios, tenemos identificados los propietarios, tenemos los estudios de títulos, tenemos toda la información predial del corredor. Tenemos unos avalúos preliminares, porque, como les dije antes, el esquema de riesgo lo revisa Hacienda. Si revisan en las 4G, el riesgo que está más complicado en este momento en los contratos son predios. Hay proyectos donde los predios han costado entre 3 y 4 veces lo que decía el presupuesto. Eso es muy duro, para el privado y para el público. Entonces, ¿cómo mitiga uno los riesgos? Estudiando. Por eso tenemos a Paterna, que es muy profesional. Lo de los pasos de fauna lo tenemos previsto en los puentes. Las mitigaciones ambientales, cada que hemos encontrado una cosa, tratamos de evitarlo, porque este es el momento para hacerlo. ¿Qué me gano yo con sacar todo y darme cuenta dentro de 2 años en plena construcción que había un nacimiento y me toca modificar la licencia para voltear la vía? Esas son las cosas que tenemos que hacer ahora, y ese es el propósito de estas audiencias, que nos digan todas esas cosas para ver cómo las incluimos en el proyecto. Por ejemplo, lo del maní está muy bueno, me parece que ese maní es una maleza muy horrible, se riega, hay que ver cómo se puede controlar, porque es que un piso duro es también, o sea, en la visual y en la parte, es más tranquilo de una deja verde que alguna cosa gris. La gente a 80 kilómetros por hora nieve. Por eso. No ven las señales de tránsito. No había mucho. No ven, está el aviso de velocidad, 30, y pasan a 100. Ya me pasó cuando estábamos en Atillo. Acabamos de inaugurar el intercambio en el Atillo. Acabamos de inaugurar. Se sacó la frutera y lo inauguramos, creo que fue antes de una Semana Santa. Inauguramos el intercambio en el Atillo. Estaba la doble calzada, cosa muy bonita todo. Y antes de Semana Santa inauguramos el intercambio en el Atillo para que en vacaciones la gente llegara más rápido. Entonces todo el mundo que iba para Coveñas y para la costa, ¿qué referencia tenía? La frutera, pues la frutera desapareció. Y la frutera no le aparecía. Y en el intercambio en el Atillo teníamos pasacalles naranjas, desde 3 kilómetros antes advirtiendo el intercambio. El intercambio totalmente empayasado, señalizado, eso parecía un papagayo. ¿Sabes dónde llegaba la gente? Apenas llegaba a Barbosa, furiosa cuando uno le decía que tenía que volver porque no estaba señalizado. Nos tocó poner una persona de mantenimiento 24 horas, o sea, 3 turnos allá parados, porque llegaba la gente a Barbosa, donde se acababa la doble calzada en ese momento, porque no encontraba la frutera plena Coveñas, entonces se devolvía. Ya al final, como se devolvían furiosos cuando le decía la doble calzada, nos tocó decirle, mire, devuélvase por la vía vieja, para que no se enojaran tanto, porque se enojaban. Una vez casi me matan al muchacho cuando le dijo que tenían que volver porque no estaba señalizada. Y eran tantas las quejas que cuando le mostramos la señalización, se perdió, creo que hasta el gobernador, en ese momento era Fajardo, llamó el conductor del furioso porque se había perdido. Y cuando le mostramos las fotos de toda la señalización, no sabían qué decir. Eso no lo ve la gente. O sea, no lo ve, que sea verdecito, que sea gris, no lo ve. Tratamos de que sea verde. Y por eso les decimos, la idea es respaldar lo que les estoy diciendo con una investigación de verdad.
que no sea, lo leí en un artículo de una señora de la universidad de no sé qué, que no fue la UNAM, que no fue la universidad no sé qué en España. No, ojalá tener un estudio adaptado al Oriente para uno ver y buscar la especie. Y es un estudio en Atillo, busquen epífita, bello Atillo o algo así. Desde la concesión, cuando estábamos haciendo todo el trasplante de epífitas, se patrocinó una investigación del Jardín Botánico, donde en lugar de coger los sarros, las orquídeas y pasarlos de acá y ponerlos en el otro árbol, se hizo una especie de vivero, las semillas, hicieron una cosa diferente que dio mucho mejor resultado para eso. De hecho, eso lo vamos a implantar acá. Entonces, también se pueden aprovechar esto para hacer unas investigaciones que de pronto no son tan trascendentales, pero pueden generar unos cambios muy grandes. Porque si el maní funciona, o otro tipo de pasto funciona, es eso. ¿Qué pasa? Que no crezca más de 20 centímetros o que ese crecimiento a los 20 centímetros sea lento y que uno pueda decir, esto me contribuye. Porque es muy triste uno llegar y decir, pienso que estoy haciendo una cosa muy bien, pero en el momento en que lo puedo, me tiré el trabajo. Entonces no estamos diciendo que no, estamos diciendo que lo vamos a estudiar bien y lo que se haga va a ser el resultado de ese estudio. Y de pronto es un estudio que se puede extender a más gente, porque es que uno actúa aquí siempre por inercia. Yo hago esto porque aquel lo hizo, hago esto porque aquel lo hizo. Entonces está la invitación, el que quiera, hablamos, no sería solo para deseo, es para todos. El bisurro te va a generar empleo posterior, la mitad del... Es que viene de pronto pero en el empleo no. Mira, tengo 3 accidentados el mes pasado. Hay que mirar también esa oportunidad. Mira, el empleo posterior son otras cosas. Tengo 3 accidentados el mes pasado de gente podando el separador central. Hombre, se pone el separador central y se cierra la vía. Y los carros no entienden que es gente que está trabajando, que está haciendo y pasan a toda velocidad. Hace 2 meses, en el santuario, un señor estaba podando la vía, estaba sentado así, teniendo la red. No me da qué es lo que le pasó. A una volqueta se le soltó la segunda rueda, pasó la llanta y le dio la calle al señor y lo mató. Entonces, uno piensa que eso no es peligroso, es una actividad de supremamente alto riesgo. Entonces, no es que genere empleo, de todas formas el empleo se va a generar porque hay que poder los lados. Entonces hay muchos factores. Entonces, lo que se haga no va a ser porque sí, porque no va a ser el resultado de una comparación. Porque es que en la parte de la iluminación, que es una discusión que tenemos con el departamento, si va o no va, si la iluminación llega ahí va a ser iluminación LED. Y ojalá solar. Acá si vos ves, ha sido por la obra calzada, se está cambiando toda la iluminación a LED. Toda la que tenemos acá. Y estamos investigando a ver cómo podemos o hacer granjas solares o si encontramos alguna tecnología donde la batería nos aguante toda la noche. Donde la batería nos aguante toda la noche, porque no las pusimos solares de una vez porque no encontramos disponible ninguna tecnología que nos garantice que para el nivel de iluminación que requerimos en la doble calzada, la batería dure y el panel lo cargue. Entonces ya estamos o viendo granjas solares en los lotes residuales que tenemos y ya como esto evoluciona todo el tiempo, hay alguien que nos está buscando qué panel y qué batería nos sirve para eso. Pero la idea es que la vía tenga el menor impacto desde el punto de vista de emisiones. Muchas gracias.